Por su seguridad y la de todos aquí presentes, por favor, tened en cuenta las siguientes medidas de seguridad implementadas. Nuestras instalaciones cuentan con un auditorio principal adecuadamente distribuidas en el primer piso y el mezzanine. El primer piso cuenta con capacidad para 194 personas, las cuales se ubicarán en butacas que se encuentran identificadas y señalizadas con cintas refractarias. Ante la pérdida total de energía eléctrica, las luces de emergencia se activarán automáticamente para que puedan salir de forma ordenada por las 5 puertas de evacuación. Ubique la más cercana, ubicada a la derecha del salón, y salga caminando hacia la zona de seguridad. Las personas de la mesa de honor saldrán por la puerta número 1. Continuamente, las personas con discapacidad y sentadas en las butacas laterales saldrán por las puertas 2 y 3. Este primer nivel cuenta con 4 extintores visiblemente identificados. El mezzanine cuenta con capacidad para 36 personas, las cuales podrán evacuar en caso de emergencia por las puertas posteriores, identificadas y señalizadas hacia la zona de seguridad ubicada en el parque frente a nuestras instalaciones. Este mezzanine cuenta con 2 extintores, uno en cada lado del salón, para el uso inmediato con nuestras brigadas de emergencia. El personal del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú está capacitado para actuar ante cualquier emergencia. Por tal motivo, siga las instrucciones de nuestros brigadistas. Cabe precisar que el diseño de este salón cumple las ordenanzas municipales, así como el nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones en defensa civil y las normas técnicas peruanas NTP vigentes. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, comprometidos con su seguridad, agradece su atención. Como es acostumbrado antes de la exposición, que es motivo de nuestra reunión, vamos a hacer un brochazo a lo que es la estadística de este 2019. Son los accidentes que son registrados en el Ministerio de Energía y Minas hasta el día de hoy, aproximadamente a las 2 o 3 de la tarde. Totalizan 13 accidentes con muerte. Esos son los que oficialmente tiene registrado el Ministerio, ¿no? Muchas veces en las redes sociales a veces se comparten algunos accidentes, hasta que no sea oficializado nosotros no nos consideramos en la estadística. Nuestra fuente es la fuente oficial del Ministerio. Y si nos comparamos con el año pasado, pues estamos exactamente igual, con 13 accidentes hasta mayo. Bueno, esperemos que en los siguientes meses no tengamos más accidentes y una persona pierde la vida en nuestras operaciones mineras. Algo que sí es interesante que hemos encontrado con la poca data estadística que hay es que el 46% de los accidentes, de estos 13, el 46% son trabajadores del titular minero. Normalmente no se presentaban así en todos los años, normalmente está en el 30%. Y el contratista minero aporta con el 31% y los conexos con un 23%. Esta es una tendencia desde el año pasado, que los contratistas están tendiendo a reducir sus accidentes. El año pasado hubo una reducción de 26 a 10, una reducción considerable. Bueno, conversando con los agentes de seguridad, ellos nos dicen que muchas veces es más fácil alinear a los contratistas. Una de las razones que hemos encontrado. Ahora, en este mes de mayo ha sido, digamos, malo. Hemos tenido 3 accidentes, uno en el Ranco Brisa, uno en el Brocal, en el Coroquijilca 2, y el tercero, el último que tenemos registrado es en Nexa, en Cerro Lindo. Bien, ahora sí vamos a hacer la presentación de nuestro expositor y tema. Permítame cambiar de ojos, por favor.
Rodolfo Lino Méndez, él pertenece a la empresa Marcobre SAC, actualmente ocupa el cargo de gerente de seguridad ocupacional. El tema que nos va a tratar es visión cero en la ejecución de proyectos de clase mundial. Vamos a hacer un resumen de nuestro expositor. Nuestro expositor, Walter, posee 19 años compartiendo conocimientos y generando capacidades en el sector minero. Walter ha desempeñado cargos de confianza en operaciones subterráneas, en proyectos Greenfield and Brownfield y en operaciones de gran escala. Walter es ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Ancash, MBA por Centrum, especialista de negocio minero de la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con diversas certificaciones internacionales como facilitador en investigación de incidentes y gestión de riesgos operacionales. En los últimos años, Walter ha participado en cargos de gerencia en América para su proyecto de Vichiquillay y Villarejo, Las Bandas. Actualmente se desempeña como gerente de seguridad y salud de Marcobre de las empresas mensuales. Para su proyecto Mina Justa está en la etapa de construcción. Por favor, démosle la bienvenida y un fuerte aplauso a Walter. Muy bien, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Primero, permítanme agradecer a Fernando por el gesto noble que tuvo de convocarnos para poder compartir algunas experiencias. Realmente, hace años atrás, cuando empezamos con esta ilusión de ingresar al sector, teníamos ciertas dudas respecto a si alguna vez la labor minera lograría el cero accidentes. Entonces, en esas épocas, hablo del 98, 99, cuando las estadísticas mineras a nivel nacional y global eran alarmantes. Bueno, hablando un poco de números, cuando me tocó precisamente ingresar a este lindo rubro, empezamos a mirar números de accidentes versus números de producción. Y en esas épocas, en realidad no encontrábamos hablando de matemática, no encontrábamos una correlación en el corto plazo. Entonces, cuando uno miraba la tendencia, este título como que era una ilusión. Años después, cuando nosotros ya empezamos a trabajar con gran minería, esa ilusión se vuelve más terrenal. Empieza a visualizarse de una manera mucho más concreta, sobre todo cuando uno va encontrándose con personas, con líderes que son capaces de lograr eso. Probablemente ustedes, cuando visiten la web en diferentes lugares y en varios idiomas, como Visión Cero, van a encontrar artículos, van a encontrar proyectos, no solo en minería, en diferentes rubros, intentos de lograr como cero absoluto. Sin embargo, nosotros cuando empezamos a materializar en un papel como estrategia, creíamos en esto y creemos en esto. Es así que cada vez estamos siempre motivados con las personas que nos rodean, a los cuales también agradezco por estar aquí, a mis compañeros de Marcobre y amigos de la universidad. Veo muchos colegas, personas que hemos trabajado juntos en varios lugares. Por ahí me molestaban, que son mis familiares también, ahorita vienen recién. En verdad, es bastante constructivo, sano, fortalecedor encontrar a personas después de mucho tiempo y compartir sobre todo lo que estamos haciendo hoy en día en proyectos de clase mundial que ya tienen esa denominación o esa categoría desde el momento que es concebido, desde la planificación disciplinada, ¿no? Yo creo que esa es una de las formas en donde uno tiene que empezar a poner las primeras piedras para tratar de llegar a los resultados que uno espera en términos holísticos, ¿no?
cuando hablamos de cero no estamos tratando de transmitirles para nada matemáticas. En realidad, si nos remontamos un poco a la historia, el cero se creó en los años 500, en la era cristiana. Y más atrás, los griegos, los egipcios, etc., ni siquiera utilizaban el cero y así funcionaba. De esa manera ellos se movían y resolvían sus temas. Después de los años 500 ya empezaron inclusive los europeos, en fin, empezaron a poner el número cero absoluto en su sistema de numeración, etc. Y hoy por hoy ya esa palabrita ya dejó de ser un número, sino ya se convierte en una filosofía, en una forma, en un estilo, en una manera, en una estrategia, inclusive para poder conseguir resultados. Entonces, ya entrando un poco a lo que nos ocupa hoy, quiero en principio compartir un video para que tengan una idea de dónde estamos trabajando hoy y disfrutando de las cosas. Marcobre es una empresa peruana que cuenta con el respaldo de Minsur, la división minera del Grupo Breca, y de Alzar Internacional, representando a empresas Copec, quienes nos han confiado el desarrollo de Mina Justa, un proyecto minero de clase mundial que, basado en sus valores corporativos, respeto a la comunidad, el cuidado ambiental y siendo un referente en gestión social, viene construyendo con los más altos estándares de seguridad el futuro de la minería en el Perú. Mina Justa está ubicada en la región Ica, en la provincia de Nazca, a 35 kilómetros del distrito de San Juan de Marcobre y a 490 kilómetros al sur de Lima. Tiene una altitud promedio de 800 metros sobre el nivel del mar, con un clima predominantemente cálido y con algunos vientos. Con un monto de inversión de $1.600 millones, Mina Justa es un yacimiento de cobre a tajo abierto, con una vida útil de 16 años, de donde se extraerá el mineral que luego será procesado. Para lograrlo, Mina Justa contará con 2 plantas de procesamiento, una para mineral de óxidos y otra de sulfuros, 2 tajos abiertos, uno principal y otro menor llamado manto magnetita, 3 botaderos de desmonte y un depósito de relaves. Las actividades de la operación inician con la perforación y el minado del tajo principal, en el que se viene desarrollando la fase 1 para cumplir con el plan de minado establecido. Luego de realizada la voladura en el tajo, se inicia el proceso de calquillo y de transporte del material fragmentado, ya sea hacia el botadero de desmonte o hacia la chancadora primaria de la planta de óxidos o hacia la chancadora primaria de la planta de sulfuros. Luego del proceso de chancado, una parte del material es transportado por una faja hacia la planta de óxidos y la otra parte hacia la planta de sulfuros. En la planta de óxidos, el mineral pasa por 3 fases adicionales de chancado y luego se carga en un tren de lixiviación conformado por 15 piscinas de concreto para dar inicio al proceso de lixiviación. Producto de este proceso, la solución enriquecida se bombea al circuito de extracción por solventes, de donde se extrae la solución de cobre de mayor concentración, el cual se recuperará en forma de cátodos de cobre en un circuito de electroobtención, dando como resultado un producto final de cátodos de cobre con una pureza de 99.99%. Los residuos lixiviados generados del proceso de óxidos serán almacenados en un botadero de ritios ubicado al noreste de la planta de óxidos. Por otro lado, en la planta de sulfuros, el material fragmentado pasa por un proceso adicional de chancado y molienda vía rodillos de alta presión, HPGR, y molino de bolas, en donde se reduce el tamaño de la roca mineralizada hasta una partícula fina. Luego de este proceso pasa a un circuito de flotación, en donde se realiza la separación
eliminación de las partículas valiosas, que luego pasan por una filtración para obtener como producto final el concentrado de cobre de alta calidad. Para poder procesar el mineral de óxidos, Mina Justa tendrá un terminal multiboyas en la bahía de San Juan, exclusivo para la recepción y almacenamiento del ácido sulfúrico, insumo fundamental para el proceso de la operación. En paralelo al terminal multiboyas, se instalará una línea de toma e impulsión de agua de mar, que recorrerá 36 kilómetros hasta llegar a la planta de procesos. Al culminar el procesamiento, los cátodos y los concentrados de cobre serán trasladados por tierra hacia su puerto de embarque para su posterior comercialización, habiéndose seleccionado Pisco para este fin. Mina Justa representa una gran oportunidad para el país, generando puestos de trabajo e intercambios comerciales con sus áreas de influencia. Marcobre apuesta por el desarrollo local, impulsando actividades que generen ingresos alternativos en beneficio de la población y construyendo una relación armoniosa en el tiempo con nuestros vecinos y grupos de interés. Como verán, somos un proyecto joven, a la vez con muchas ilusiones. Realmente somos bendecidos por todas las características que tiene este proyecto. Y recordándole la frase inicial que les comentaba, somos de clase mundial desde el primer día de planificación, en donde ya todas las personas que integramos este equipo empezamos a trabajar para que eso suceda. Entonces, hoy quiero compartirles un poco lo que estamos haciendo en Mina Justa, ¿no? En específico, quiero compartirles la experiencia en cómo trabajar gestionando los riesgos desde un nivel mayor e ir llevándolo a modo de una pirámide invertida para que un trabajador sea capaz de poder decidir ante una situación que lo podría lastimar. Entonces, en ese sentido, la parte grande, la parte genérica, que no voy a entrar en detalle realmente, es únicamente esta lámina pretende un poco transmitir de cómo deberíamos de abordar un proyecto en general de clase mundial, que significa identificar los riesgos de todo tipo de características y no solamente que estén orientados a las personas, porque, diciéndolo de manera fría, es un negocio, por lo tanto tenemos que ser conscientes de que podríamos ganar o perder. Entonces, a medida que nosotros vayamos identificando los riesgos principales desde el momento 1, en la etapa conceptual, si se quiere, siguiendo una metodología PMI o lo que sea, nosotros somos capaces de poder gestionar eso en el momento oportuno para poder buscar una aprobación de financiamiento o sencillamente el interés de que nos escuchen. Entonces, solo de esa manera uno va a poder acercarse a un resultado favorable en términos económicos y, por supuesto, sin que las personas resulten lastimadas o enfermas. Entonces, a grandes rasgos, esta es una forma de cómo un gestionador de proyectos lo desglosa y es capaz de empezar a trabajar en cada línea de la manera más diligente posible para que luego en el tiempo el camino de madurez al momento de ejecutarlo y operarlo no se encuentre con sorpresas adversas. En la siguiente lámina lo que pretendemos transmitirles un poco, una vez que ya tengamos identificado todos los riesgos principales del negocio, nosotros podamos apoyarnos en normas internacionales, la más conocida que es la ISO 31000 sobre riesgos, ¿no? Y pueden haber otros estándares también como referencia y que cada organización usa como para poder
gestionar y tomar buenas decisiones en términos estratégicos, tácticos y operativos, es necesario seguir un modelo, un patrón. Entonces, nosotros aquí lo que tratamos de decir es, básicamente, una vez que esté mapeado los riesgos, tenemos que ser capaces de escribirlo, de cómo vamos a gestionar y controlar esos riesgos en el nivel que esté el proyecto. Si está en una fase inicial o si ya está pasando a una siguiente, como puede ser una prefactibilidad, o de pronto ya esté más cerca a la ejecución. Entonces, para poder lograr eso, siempre tiene que existir un plan de gestión de esos riesgos con recursos asignados claramente, sin ambigüedades, con personas que se sientan dueños de ese proceso, para que de esa forma podamos asegurar un resultado que sea transversal al negocio que estás emprendiendo. Y eso parte porque establezcamos un contexto muy claro. Los límites de batería tienen que ser a prueba inclusive de interpretaciones, para que uno pueda saber de dónde a dónde es capaz o va a ser capaz de tener responsabilidad empresarial a la hora de hacer una cuantificación económica. Muchas veces algunos proyectos pasaron muy rápido por esa etapa y, vamos a decir, se apoyaron de algunos paradigmas indicando que la gestión de riesgos lo veremos más adelante, o es una pérdida de tiempo, o demanda mucho expertise, o no le agrega valor, o lo que sea, excusas, que al final, a la hora de tomar decisiones, sencillamente se encuentra con el problema y de pronto ya puede ser un poco tarde, porque si hablamos de riesgos catastróficos o riesgos principales o mayores del negocio, eso podría darte vuelta y de inmediato retroceder y no continuar. Entonces, es fundamental entender ese contexto para que luego de ese paso fundamental uno pueda ir identificando, evaluando, pueda ir además gestionándolo, y en toda la organización eso tiene que ser comunicado por diferentes canales, y esa comunicación no tiene que ser de un solo lado, como si fuera el gerente de riesgos hablando de riesgos, sino el lenguaje de riesgos tiene que ser manejado por todos los gerentes, por todos los líderes del proceso. Es la única manera para que eso pueda bajar en cascada hasta el último trabajador, desde un momento oportuno, sin exposición de personas. Y a eso llamamos empresas de clase mundial, que son capaces de invertir mucho tiempo, invertir recursos para poder tomar la gestión de riesgos con toda la seriedad del caso y hacer escenarios como para que podamos ver la viabilidad, ¿no? Y para eso existen metodologías como el FEI, que es el Front-End Loading, que es practicado por muchas empresas internacionales, etcétera, pero que hoy por hoy ya es un lenguaje universal. En realidad hay mucha bibliografía también de esto, y hay mucha experiencia también en donde nosotros en Mina Justa lo tenemos aplicado desde el momento inicial, y es así que eso nos ha llevado a conseguir aprobaciones con ojos externos, inclusive de revisores externos, no representantes de los bancos, en donde nos han dado su confianza, indicando que este proyecto es viable y que apunta a conseguir resultados que hoy ya venimos disfrutando. Entonces, se recomienda siempre que podamos invertir tiempo en gestionar los riesgos con recursos enfocados, con el tiempo necesario, y que sea transversal a la organización, y si es necesario traer un ojo externo para que pueda dejarte un insumo que es el plan de gestión de riesgos. Y hoy por hoy existen inclusive herramientas informáticas, software, en donde te hace seguimiento de todos los planes de acción o los controles críticos que resultan de ese plan, para que no te estrese a la organización, porque en seguimiento muchos han muerto en el intento. Muchos han muerto en el intento cuando han intentado hacer seguimiento, y es estresante estar pidiéndole al gerente de la planta o al gerente de ingeniería o al gerente de mina, etcétera, tienes tales planes de acción abiertos. Entonces se convierte inclusive a veces un poco en rozar a las personas, porque ya se convierte como que uno fuera inspector o un auditor interno. Entonces la idea es que esto fluya de la manera más cordial,
de la manera más abierta, más transparente, más íntegra, para que pueda lo demás continuar en buen ambiente. Y nosotros, cuando empezamos a escribir la estrategia principal en Mina Justa, teníamos muy claro lo antes comentado, para que podamos definir cuál va a ser nuestra ruta a seguir en un proyecto con 1.600 millones de dólares invertidos y aplicando el Lean Management que hoy lo aplicamos allá. Entonces es todo un reto, pero que a la vez nos permite la oportunidad para poder escribir una estructura como la que ustedes ven, partiendo por lineamientos corporativos, porque pertenecemos a la división minera de Breca, que es Minsur, ¿no? Y ahora tenemos una participación importante del grupo Alxar, en donde ya tenemos otros ojos, otros desafíos también para poder entregar resultados más sostenibles. Eso es fundamental en la parte inicial, y que nosotros con el equipo hemos sido capaces de dejar reglas de juego, ¿no es cierto?, herramientas de gestión que no son nuevos, en realidad no son algo como para distraernos del foco principal, que es la ruta que tenemos que seguir para lograr el cero daño. Son herramientas que probablemente ya lo han visto en muchos lados, con ligeras excepciones, por ejemplo, en donde podríamos hablar de buenas prácticas, de pronto. Buenas prácticas que en el Perú probablemente 2 proyectos de gran escala la han implementado o la vienen aplicando, pero que tampoco nacieron ayer, han nacido hace 15 años en otros países, sino que aquí, con marca Perú, estamos tratando de ponerle una identidad para que al momento de tomar decisiones, porque de todo esto los sistemas tienen que ser capaces de resumir cómo van a funcionar estas herramientas, y las personas, a través del liderazgo, desde la alta gerencia, tienen que tener claridad en qué está metido, en qué está involucrado, con qué se está comprometiendo, para que de esa forma pueda apropiarse de estas herramientas, porque quienes hacen seguridad y salud o desarrollo sostenible no son las áreas de soporte, sino es más bien viene desde la alta gerencia que se compra este tema para que pueda él asegurar que esto va a funcionar de esa forma. Los procesos son fundamentales. De hecho, es muy diferente cuando estamos hablando de un proyecto Greenfield o un Brownfield. Conversaba con un colega hace unos minutos antes de empezar esta conversación. Toromocho se encuentra hoy en etapa de expansión. Antamina hace un tiempo atrás pasó también su expansión. Cerro Verde, etc. En caliente se hizo esos trabajos. Entonces es más desafiante. La gestión de riesgos tiene un peso específico mucho más grande, porque estamos hablando de trabajar con energía viva. Entonces exponer a personas en proyectos brownfield es mucho más desafiante todavía. Entonces, en realidad, los procesos son fundamentales para saber en qué estoy, en cuál es mi entorno social, inclusive, qué nivel de impacto voy a tener para que las decisiones no afecten, y si hay impactos, estos sean positivos. Y todo, como pueden ver aquí, tiene como centro los riesgos. Y esto, creo, no hay duda, en términos generales, gestionar riesgos o tomar decisiones basadas en riesgos tiene que ser siempre nuestra bandera para poder continuar en un negocio. De lo contrario, puede ser muy cortoplacista y los resultados pueden ser nefastos. Y de esa manera, en realidad, nosotros en Mina Justa estamos tratando de llegar a ese cero desde la mente, desde el corazón, para que podamos lograr que nadie se lastime, para que no tengamos tampoco sobrecostos, para que tengamos nuestra palabra bien puesta, que hacemos lo que decimos, ¿no es cierto?, en tiempo, en plazo, en costos y sin lesiones. En eso estamos. Así que esto puede ser un bonito slide, pero todavía estamos en 30% de avance en la construcción y esperamos seguir avanzando en esa dirección. Dentro de esa ruta de cero daño que ustedes han visto, yo quiero invitarles a modo de investigación que ustedes revisen un poco. Hay una organización internacional que en 2017 lanzó toda una campaña, una iniciativa a nivel global, contagiando
a las organizaciones para que se puedan sumar a esa campaña. Que hoy realmente no vemos muchos resultados de que alguien se haya contagiado y lo continúe, con ligeras excepciones. Por alguna razón, nosotros, en este caso de Mina Justa, hemos decidido adoptarla, que se resumen en 7 ejes, en 7 pilares muy sencillos, como pueden ver ahí en una fotografía en donde nuestro gerente general conversa con los trabajadores antes de tener un accidente, en donde él refuerza, donde él les recuerda el empoderamiento desde arriba, el empoderamiento sincero, de que hay que cuidarse, de que es importante regresar a la casa para abrazar a la familia, a los hijos y cumplir los sueños. Eso es fundamental, de que la alta gerencia demuestre ese liderazgo de manera genuina, no solamente sea un KPI o meramente una foto. Y además, en otros niveles, eso se pueda contagiar y eso se pueda ver desde un director de proyectos, desde un gerente de operaciones, desde un gerente del EPCM que nos acompaña en Mina Justa. Todos ellos, cuando observan que el papá, el principal, conversa con la gente, es más sencillo que ellos puedan hacer lo mismo, en cascada, ¿no? De manera muy, muy clara. Pueden ser 15 minutos como dura esta conversación, pero el mensaje es contundente, para que de esa forma se extrapole en cada frente de trabajo. Y este es el primer eje. En realidad el objetivo es muy sencillo. Lo podemos describir de la manera como lo tenga cada organización. El asunto es ser consecuente. Ser consecuente y antes de tener resultados reactivos, activar acciones como estas de manera muy proactiva. El otro elemento, o el otro eje, la otra parte fundamental que estamos trabajando en Mina Justa, está orientado también a tener reuniones diarias en donde no es el gerente general, pero ya con los mensajes dejados por él, en todos los espacios que él considera pertinente u oportuno, otras personas como el site manager se rodea de los gerentes de contratistas en donde conversa de lo mismo, pero ya con otro lenguaje, partiendo por qué trabajos críticos hay hoy día, qué controles críticos tienen planeados para hoy día, qué interferencias, qué interacciones hay hoy, lunes, hoy martes. No me cuentes de la otra semana, del otro mes, el bonito plan que puede estar en un Gantt. Dime hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Caminaste por tu área? ¿Conversaste con tu gente? ¿Qué encontraste? ¿Qué decisión tomaste? Y no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de construir seguro. Entonces, esto es fundamental que podamos nosotros activarla, ¿no? Y en el tiempo los resultados se vienen solos. La segunda parte, que es el manejo de riesgos, que refuerza un poco el título principal, que es el SEO, parte porque nosotros tenemos que ser capaces de tener todo el tiempo, en todas las decisiones, los riesgos mayores que nos podrían complicar el negocio. De esa forma, nosotros en Mina Justa, desde una etapa muy temprana, antes de la construcción, ya teníamos identificado los 10 riesgos mayores. Probablemente algunas personas que tienen otra experiencia pudieron haber dicho, pero ¿por qué te adelantas si todavía no estás construyendo y todavía no has tenido accidentes? Ahí radica el asunto. Porque las construcciones hoy por hoy, vamos a decir, casi son estándares. No tienes mucha cosa diferente. En realidad el proceso constructivo es muy similar. Obedece a procesos casi, digamos, estándar. Por lo tanto, eso te lleva a que puedes mapear qué riesgos podrías tener y que en el Perú lo conocemos como el IPRC base. ¿Por qué no atreverse a hacer otro tipo de IPRC base, pero como una vista de helicóptero? Pensando no solo en la construcción, porque nosotros también tenemos preminado y tenemos exploraciones. Entonces, ¿por qué no atreverse a identificar esos 10 riesgos, o 15, o 20, o 5, lo que sea, dependiendo de cómo está tu organización, para que a través de ellos puedas tomar decisiones como estas? Cuando observas personas interactuando con equipo pesado, con mucha energía, puede ser un volquete de 15 cubos o 20 cubos, eso no importa. Lo interesante de todo esto es que al haber identificado
desde un planeamiento, en la ejecución, en etapa temprana, porque esta foto obedece a la obra temprana, ni siquiera estábamos todavía con la construcción masiva. Entonces, el asunto es cómo modelamos comportamientos. Particularmente me tocó estar cerca a esta persona que es un vigía con una paleta, cerca a un volquete en movimiento y dándole la espalda a otros volquetes que también transitaban. Entonces, es evidente lo que podría pasar. Y es mucho mejor la intervención, porque ante una situación de riesgo alto, lo fundamental es actuar, y eso es lo que tenemos que madurar, y tenemos pocos segundos para eso. No hay papel escrito para eso, es el atrevimiento y la firmeza para decir cero tolerancia ante una interacción con alto riesgo y que en otros lados ya se llevó vidas. Entonces, hay que corregir poniendo barreras duras. Probablemente no es una gran inversión poner una berma que separe esa interacción, pero ya administraste el riesgo, y lo ideal también es que la productividad se reactive y continúe, pero todos estamos más tranquilos. Entonces, de esta manera también encontrábamos supervisores, casco blanco, que vienen de otras operaciones, de otros proyectos, con otras culturas, etcétera, 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 y probablemente con un nivel de confianza en donde la respuesta yo la escuché, porque yo estuve cerca. Yo me atreví a poner fotografías que yo capturé directamente para poder compartir en espacios como esto, en donde te escuchas, no, pero tienes el equipo, es un rodillo, ¿qué puede pasar con un rodillo? Es ahí en donde el cero absoluto empieza justamente a alejarse. Nosotros tenemos que pensar en que el cero empieza por no aceptar ese tipo de respuestas, porque la disciplina operacional empieza por no aceptar este tipo de comportamientos, y no importa si es un trabajador o una señora vigía que tiene un mes de experiencia de la comunidad, o un supervisor que viene con 15 años de experiencia de una operación o de una gran construcción. El asunto es mostrar firmeza y disciplina desde el momento que tú lo detectas y corriges, que es lo fundamental. Luego de esto, cuando nosotros hablamos de buenas prácticas o de ejes, ya estamos en el número 3. Aquí, desde la fase inicial, empezamos también a escribir indicadores. A veces las organizaciones nos perdemos y escribimos muchos tipos de indicadores, los famosos KPI. Empezamos a poner KPI de todos los tonos, los, vamos a decir, los literales, o los que no se pueden medir, los cualitativos o los cuantitativos, o a veces hacemos mix. En fin, hay una serie de tips para poder elaborar indicadores. El asunto es que si nosotros ya estamos acostumbrados a ver indicadores reactivos, no deberíamos perder tanto tiempo en discusiones largas para decir mi límite de tolerancia en este año va a ser mantener mis 0 fatalidades, y en términos de benchmarking reviso los proyectos de clase mundial y yo me atrevo a hacer 50 veces mejor que esos proyectos. Atreverse a hacer eso. Pero en términos reactivos, entonces pasas esa página. El asunto es atreverse en indicadores proactivos de liderazgo. No en cantidad, en poner números suficientes como para que la alta gerencia entienda que estamos hablando del serio y que el clase mundial no está lejos, está desde el momento que él aceptó trabajar en Mina Justa. Entonces, con eso escribimos bonitos programas que, por cierto, fallaron. Todo esto podían haber quedado en bonitos papeles, pero el asunto es recuperarse, no quedarse con que mi programa de seguridad o mi estrategia no funcionó porque tuve un accidente. El asunto es ser resiliente en el momento que te sucede para proponer una estrategia de recuperación, porque solo de esa forma vamos a poder mantener nuestra consecuencia de decir yo no tolero accidentes. Y tenemos que indignarnos en decir aquí hubo un evento de alto potencial sin intercambio de energía, un casi accidente. Ahí es la indignación, porque la indignación, cuando ya hay una pérdida, es muy tarde. Probablemente para un discurso como este, o para una clase bonita en la universidad, o para la lección aprendida de otros lados es bonito, pero para la familia que fue impactada por esa pérdida no lo es. Definitivamente
la gente que hace seguridad, o la gente que hace producción o construcción o finanzas, etc. Ninguno está preparado para dar explicaciones a una familia que perdió a su miembro más querido. Entonces, en ese sentido, el nivel de reflexión para todos. En realidad, definir objetivos, límites, programas es bonito. Lo más importante es que eso se cumpla y estar preparado para recuperarse en cuanto se presente algún problema. Bueno, hablando de buenas prácticas, nosotros en Mina Justa nos atrevimos, y gracias al soporte de BRAIN, que es el grupo de innovación del grupo Breca, y con el gran soporte del equipo de MINSUR, estamos trabajando una herramienta que en realidad no sabemos en qué va a terminar, pero lo bonito está ahí, en atreverse a hacer cosas diferentes, y con el agradecimiento a todo el equipo que siempre está innovando, dando ideas en cómo hacemos para que las personas, sobre todo de la supervisión hacia arriba, permanezcan más tiempo en el terreno, en el campo, interactuando con las personas y eliminen esos tiempos muertos que los lleva a estar en las oficinas tratando de llenar o hacer bonitas presentaciones. Para eso tenemos una herramienta, algunas aplicaciones que ya están funcionando, pero que todavía estamos soñando con cosas más inteligentes que nos puedan llevar a tener un nivel de predictibilidad mucho de mayor valor, que nos anticipe a decirnos que en el área 1000 o en el área 5000 tenemos una alta probabilidad de accidentes. Entonces estamos en eso, trabajando con un grupo de personas para poder llegar a una herramienta con un nivel de predictibilidad muy alto, en que tenga inteligencia artificial y que nos pueda decir que en tal lugar podría ocurrir un accidente, y que el insumo la entregue desde el trabajador, el supervisor y todos los niveles superiores, que todos aportemos como equipo para asegurar que las áreas cada vez estén libres de lesiones y sin ningún riesgo ocupacional tampoco. Entonces, en eso estamos, en esta parte que según esa organización internacional recomienda, que también tenemos que apostar por sistemas de gestión inteligente, innovadores. Y en ese sentido, en la siguiente parte nosotros estamos, como ya decía, en un 30% de la construcción. Es así que nosotros, de la mano con el equipo de Ausenco, que es el EPCM que nos acompaña, estamos trabajando desde el inicio para poder asegurar que las reglas del juego estén claras. Quizás no son perfectas, el asunto es que estén claras, que estén simples, que el lenguaje sea capaz de ser entendido por un trabajador al momento de necesitar una consulta, que sea poco probable que sea interpretado de otra manera, que una empresa local también la pueda comprender y él comprometerse a poder implementarlo antes de ingresar al terreno. Que se olvide un poco de que la mina le va a poner filtros como doble check. Es un desafío a nivel de país. Estamos a veces un poco mal acostumbrados en que la mina te va a poner otro check de lo que tú ya deberías hacer como empresa responsable. ¿Por qué tú no puedes hacer ese check inicial sin esperar a que la mina te haga un doble check? Entonces, las reglas claras, las reglas de juego claras, para que en estas fotografías, como ven, caminos seguros, caminos peatonales por donde la gente pueda desplazarse, mapas de riesgo que sean didácticos, sencillos, para que la gente la pueda entender, los visitantes puedan interiorizar de qué área estamos hablando, y que ahí los equipos llevan mucha energía. Entonces tienes que pensar antes de ingresar. Desde los estacionamientos tienen que también tener un estándar simple pero claro, por donde hay que darle su zona peatonal a las personas, para que ellos no tengan la necesidad de salir por delante, y mucho menos hablando por celular con el riesgo de ser atropellados. Entonces, de esa manera es que uno va poniendo la semillita de la cultura de seguridad para que en la operación minera ya podamos tener un estándar mucho mejor. Y realmente nosotros con estos caminos peatonales, en donde estamos trabajando en un mes y medio a 2 meses, deberíamos tener puentes de comunicación para que las personas cada vez estemos caminando y dejemos los vehículos, hagamos más actividad física, interactuemos más con las personas,
ven que tiene más sentido prácticas simples, sin mucho esfuerzo de ponerle tanto recurso o innovación, vamos a decir, tecnológica, sino creatividad y capturar ideas, porque esto salió de los trabajadores, site manager, de personas que en realidad ya tienen experiencia y que con su aporte somos capaces de implementar esas cosas. Y en la mina también lo que han visto antes son fotografías de la ejecución del proyecto, de las plantas. Aquí pueden ustedes apreciar algunas fotografías de lo que ya es el Tajo, de lo que ya es nuestra presa de Relaves, de lo que ya son los caminos mineros, por donde tenemos 10 camiones moviéndose con equipos auxiliares, etcétera, con un nivel de segregación 100%, no puede ser 99% o puede ser 80%. El tema de manejo de riesgos o de control de fatalidades tiene que ser desde la planificación. Recuérdenlo, desde allí tenemos que poner controles duros en demostrar que esos controles de segregación nos van a ayudar a reducir altamente la probabilidad de accidentes por interacción de hombre-máquina o máquina-máquina. Entonces, actualmente